Colombianos muy atentos porque Paloma Valencia habló sobre su fórmula vicepresidencial y le preguntaron si tendría en cuenta a Oviedo, a ese personaje político que admitía públicamente que el gobierno del presidente Gustavo Petro llevaba a nuestro país por el buen camino solamente para aprovecharse de ciertos colombianos y lograr unos votos de más que les sirvieron. Pues esto fue lo que dijeron en este medio de comunicación como RCN cuando le preguntaron si tendría en cuenta a este señor como fórmula vicepresidencial. Tengo que preguntarle por eso que se está diciendo por ahí de la posibilidad de que Juan Daniel Oviedo sea su fórmula vicepresidencial. Ayer tuvimos la posibilidad de hablar con él y él ponía una especie, digamos, de condiciones sobre la mesa y era, por ejemplo, moderar el discurso sobre la paz, la implementación del acuerdo y la JEP. ¿Cómo van esas negociaciones? ¿Es posible que se llegue a un acuerdo? Maritza querida, lo que estamos haciendo es evaluando, mirando varios nombres que pueden ser interesantes para el país. Juan Daniel sabe que yo lo adoro y él es perfecto como es. Cada uno es perfecto como es. Yo no creo que esto sea ni una negociación. La gracia de esta gran coalición es demostrar que los colombianos podemos ser distintos y sin embargo caminar juntos. Cada uno tiene una visión distinta de tantos temas. Pero eso no nos impide querernos, eso no nos impide estar juntos, eso no nos impide soñar una Colombia hacia el futuro, una Colombia que supere la pobreza, una Colombia que le dé oportunidades al pueblo colombiano, una Colombia que tenga calidad en la educación, una Colombia que cuide y que procure que este país se enriquezca para que no lleguemos a ser un país viejo e informal, una Colombia que cuide los informales, una Colombia que se ponga del lado del ciudadano a solucionar los problemas. Ahora sí se puso la señora Paloma Valencia del lado de los ciudadanos. Y ahora sí habla de que todos somos distintos, pero que debemos caminar todos juntos porque al fin y al cabo somos todos iguales. Pero anteriormente cuando estaba en el Congreso decía todo lo contrario esta señora. Pues esta señora era racista y quería dividir a los pueblos indígenas y quería dividir a las personas mestizas, decía esta señora, y esta señora presentaba esos proyectos de ley. Pues esto era lo que decía Paloma Valencia anteriormente cuando no estaba en campaña política para la presidencia y quería dividir a todas las personas por razas. Y polémica ha generado la propuesta de la senadora Paloma Valencia. En este trino dice: propongo un referendo o una consulta para que el departamento del Cauca se divida en dos, un departamento indígena y otro para los mestizos. Esto a raíz de las fuertes protestas de los indígenas de esta región por tierras en los últimos días. Y debíamos dividirnos por razas porque a la señora Paloma Valencia no le encantaba juntarse con la chusma, pues eso era lo que proponían las personas, los negros allá, los indígenas allá, los mestizos a un lado y la gente de bien como ellos tenían que estar allá en lo alto en otro lado. Y por aquí me encontré un trino que me llamó muchísimo la atención y esto es de acuerdo a cómo el señor Iván Cepeda escogió a la senadora Aida Quicue como fórmula vicepresidencial. Y hay que ver lo irónica que es la vida. Y escuchen el siguiente trino y dice lo siguiente. A comienzos del siglo XX, el hacendado esclavista y poeta modernista Guillermo Valencia, bisabuelo de Paloma Valencia, persiguió, encarceló y presuntamente torturó al líder indígena Nasa Manuel Quintín Lamé. En su desprecio llegó a referirse a él como un, abro comillas, asno montés, cierro comillas. Un siglo después, Iván Cepeda anuncia como fórmula vicepresidencial a la lideresa indígena del mismo pueblo Nasa, Aida Quicue. La ironía histórica es difícil de ignorar. Lo que hace un siglo fue objeto de persecución, prisión y escarnio, hoy es sujeto en el centro mismo de la representación política nacional. La voz que antes se quiso silenciar regresa, ahora con interlocutora legítima del poder. Es hermoso. Y es que al parecer al bisabuelo de la señora Paloma Valencia también le daba por ser racista y, pues como dicen en el trino, perseguir y supuestamente torturar a líderes indígenas. Podemos ver que la señora también representa cierta parte de racismo por estas razas indígenas. Podemos ver qué ironía tiene la vida también,
cuando el mismo señor Iván Cepeda decide escoger como fórmula vicepresidencial a una líder indígena del mismo pueblo Nasa que anteriormente perseguía el bisabuelo de la señora Paloma Valencia, y es que la vida sí es irónica. Pues por otro lado, de acuerdo a esa campaña del señor Abelardo de la Espriella, ella se encuentra en declive, y esto por presentar cifras vacías e infladas. Ahora terminó de acabarla, y esto tras escoger a un exministro del expresidente Iván Duque, que ha tenido su vida algo manchada. Y esto fue lo que dijo Abelardo de la Espriella al escoger a este exministro como fórmula vicepresidencial. Compatriotas, defensores de la patria, la elección de mi vicepresidente no ha obedecido a un cálculo político ni a una recomendación de nadie. Es más, no hay amiguismo en dicha decisión, porque he visto a mi fórmula 4 veces en la vida. A pesar de ello, desde el primer momento en que anuncié mi aspiración, tuve claro que un académico reputado, economista excelso, exministro muy bien calificado y técnico excepcional, será sin duda el mejor compañero de viaje en esta justa patriótica por la libertad, la democracia y la institucionalidad. Desde hace muchos años lo admiro y lo respeto, porque es un hombre brillante, es un hombre de familia, honesto, intachable, práctico y humilde. Lo he dicho y lo sostengo, Dios me dio algo de inteligencia y sabiduría y un poco de discernimiento, y por supuesto nada de complejos o inseguridades, para entender que debo rodearme de gente mejor que yo. Así será el gabinete también, de lujo. Compatriotas, les presento al próximo vicepresidente de la República de Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Vicepresidente. Presidente, un placer. Bienvenido al equipo. Qué placer y qué honor contar contigo para salvar y reconstruir a Colombia. Para recuperar la esperanza, para construir con... Y dice este señor, para salvar a Colombia, no se sabe de qué, y luego presenta una fórmula vicepresidencial como este señor. Recordemos que esta joyita de Restrepo fue ministro de Hacienda durante el gobierno del señor Iván Duque, uno de los periodos económicos más cuestionados de los últimos años. Durante su gobierno ocurrió algo que hoy seguimos pagando nosotros los colombianos: la deuda del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Esta deuda se disparó mientras el gobierno mantenía artificialmente bajo el precio de la gasolina. El resultado, un hueco fiscal gigantesco que después fue obligado a subir el precio del combustible. En pocas palabras, la deuda creció y terminó trasladándose al bolsillo de nosotros los colombianos. Pero no fue la única polémica durante ese gobierno y cuando este señor fue ministro de Hacienda. También enfrentó fuertes críticas por el manejo fiscal tras el paro nacional en el 2021, cuando el país estaba en plena crisis social y económica. Muchos economistas señalaron que la decisión del ministro de Hacienda dejó más deuda pública y problemas fiscales para el futuro. Y es que el presidente Gustavo Petro ya había recalcado esa deuda que había dejado ese gobierno, y cómo este señor, cuando era ministro de Hacienda, la terminó de empeorar. Y dice lo siguiente: la deuda del déficit fiscal de Colombia fueron el nuevo tema de discusión entre el presidente Gustavo Petro y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. Aunque la polémica inició por la situación en materia de salud que enfrenta el país, esta se trasladó después a lo económico. Así pues, el primer mandatario no dudó en calificar a Restrepo como un, abro comillas, irresponsable máximo, cierro comillas, haciendo referencia al papel que desarrolló como alto funcionario, abro comillas, irresponsable máximo, después de hacer que Colombia fuera el único país del mundo que pidiera un crédito FMI por $5.000 millones pagados en 3 años. Le entregó como subsidio a los usuarios de la gasolina un subsidio de 70 billones de pesos y condujo al país al déficit.
El peor error fiscal de la historia de Colombia, cierro comillas, dijo el presidente Gustavo Petro de acuerdo a ese déficit que dejaron en esos gobiernos. Y ahora el señor Abelardo de la Espriella escoge a este exministro de Hacienda para fórmula vicepresidencial. Eso le termina de acabar la campaña a este señor. Y es que si una persona de estas llega al gobierno, pues ahí sí nos acabarían a Colombia por completo, porque ya nos dimos de cuenta que este señor pasó por el gobierno de Iván Duque y hay que ver ese problemita que nos dejaron, que según la gasolina estaba barata, pero prácticamente generando una deuda que tuvimos que pagar nosotros los colombianos. Así que abramos muy bien los ojos y miremos lo que hacen esos personajes políticos de derecha. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.